Las lágrimas corrían por las mejillas de Mei Lin mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba una foto que jamás pensó que vería. Su novio virtual de 3 años, Chen Wei, el hombre dulce y tímido que conoció en una aplicación de citas, estaba parado junto al magnate más despiadado de toda Asia, Zhang Hao. Pero no era solo una foto casual, eran la misma persona. «¿Cómo es posible?», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desplomaba. Durante meses había estado compitiendo ferozmente contra las empresas de Zhang Hao, el hombre conocido como el demonio de los negocios, sin saber que por las noches se acurrucaba con su teléfono, compartiendo secretos íntimos con el mismo hombre que durante el día trataba de destruir su imperio. La ironía era cruel y perfecta. Mei Lin, la CEO más joven y brillante de Shanghái, había construido su empresa desde la nada. A los 28 años, dirigía una corporación tecnológica valuada en miles de millones, pero su corazón había permanecido vacío hasta que Chen Wei apareció en su vida virtual. Él la había consolado durante las noches más difíciles, cuando las presiones del mundo corporativo amenazaban con quebrarla. Le había prometido amor eterno, le había jurado que algún día se conocerían en persona, pero ahora, mientras contemplaba esa fotografía devastadora, comprendía la magnitud del engaño. Zhang Hao no solo había jugado con sus sentimientos, había utilizado cada confidencia, cada secreto que ella le compartía como Chen Wei, para atacar estratégicamente su empresa. Cada vez que le contaba sobre sus miedos empresariales, sobre sus próximos movimientos, sobre sus vulnerabilidades, él las usaba contra ella al día siguiente en el despiadado mundo de los negocios. El teléfono vibró. Un mensaje de Chen Wei. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Espero que ese malvado de Zhang Hao no te haya causado problemas». La hipocresía de esas palabras la golpeó como una bofetada. Durante 3 años había amado a un fantasma, una mentira elaborada por el hombre que más odiaba en el mundo. Mei Lin cerró los ojos, recordando la reunión de esa misma tarde. Zhang Hao había aparecido en la junta directiva de su empresa con una propuesta de compra hostil. Sus ojos fríos y calculadores la habían estudiado con una intensidad perturbadora, como si conociera cada uno de sus pensamientos. Ahora entendía por qué. Literalmente los conocía. «Señorita Mei Lin», le había dicho con esa voz profunda que ahora reconocía de sus videollamadas nocturnas, «su empresa tiene potencial, pero carece de la fuerza necesaria para sobrevivir en este mercado». La había humillado frente a toda la junta, cuestionando cada una de sus decisiones con una precisión quirúrgica que solo podía venir del conocimiento íntimo de sus inseguridades. Y por las noches, Chen Wei la consolaba por los ataques de Zhang Hao. La traición era tan profunda, tan elaborada, que Mei Lin sintió náuseas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había notado las coincidencias, los patrones, la forma en que sus problemas empresariales siempre parecían intensificarse justo después de confesarle sus miedos a Chen Wei? Su asistente, Liu Xian, entró a la oficina sin tocar. «Señorita Mei Lin, las acciones han caído otro 15%. Los inversores están nerviosos por la propuesta de Zhang Hao. Necesitamos una respuesta». Pero Mei Lin ya no escuchaba. Su mente procesaba la magnitud de la manipulación. Zhang Hao no solo quería comprar su empresa, quería destruirla emocionalmente primero. Quería quebrarla como mujer antes de quebrarla como empresaria. Y por 3 años, ella había sido su cómplice inconsciente en su propia destrucción. El amor que sentía por Chen Wei se transformó en algo oscuro y peligroso. La furia comenzó a reemplazar al dolor, y por primera vez en horas, Mei Lin sintió que podía respirar. Si Zhang Hao creía que había ganado, estaba muy equivocado.
Dos podían jugar ese juego, y ella había aprendido del mejor. La oficina de Mei Lin se había convertido en un búnker de guerra. Papeles dispersos cubrían cada superficie, gráficas financieras colgaban de las paredes y múltiples pantallas mostraban los movimientos del mercado en tiempo real. Habían pasado 72 horas desde el descubrimiento y ella no había dormido ni un solo minuto. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas derramadas, ahora brillaban con una determinación férrea que sus empleados jamás habían visto. Liu Xian llamó a su asistente, su voz ronca pero firme. Quiero toda la información disponible sobre Zhang Hao. No me importa si tengo que contratar investigadores privados en 3 continentes. Quiero saber qué desayuna, cómo duerme, cuáles son sus miedos más profundos. Su asistente la miraba con preocupación. Mei Lin siempre había sido intensa, pero esto era diferente. Había algo salvaje en su mirada, una sed de venganza que transformaba al aseo brillante en algo más peligroso. Una mujer traicionada con recursos ilimitados y nada que perder. Señorita, quizás debería descansar un poco, intentó sugerir Liu Xian. ¿Descansar? Mei Lin se rió, pero no había humor en su voz. Zhang Hao no descansó cuando planeó esto durante 3 años. Cada mensaje, cada te amo, cada promesa falsa fue calculada. Él estudió mi comportamiento como un científico estudia una rata de laboratorio. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Shanghái se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la noche. En algún lugar de esa jungla urbana, Zhang Hao probablemente estaba en su penthouse, riéndose de su estupidez. El teléfono vibró. Otro mensaje de Chen Wei. ¿Estás bien, mi amor? No has respondido mis mensajes, me preocupas. Esta vez, en lugar de dolor, Mei Lin sintió una furia fría y calculadora. Abrió el teclado y comenzó a escribir. Estoy bien, solo cansada. Zhang Hao está presionando mucho. A veces siento que me conoce demasiado bien, como si pudiera leer mis pensamientos. La respuesta llegó inmediatamente. No dejes que ese monstruo te afecte. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. Te amo, murmuró Mei Lin, saboreando la ironía. Voy a enseñarte lo que significa realmente el amor, Zhang Hao. Durante las siguientes horas, Mei Lin elaboró su plan. Si Zhang Hao podía vivir una doble vida, ella también. Pero su engaño sería más sofisticado, más devastador. No se conformaría con destruir su empresa, destruiría su alma. Primero, necesitaba entender completamente a su enemigo. Los investigadores que contrató trabajaron toda la noche y para el amanecer tenía un dossier completo de la vida de Zhang Hao. Su infancia solitaria en un orfanato, su ascenso despiadado al poder, sus relaciones fallidas, su incapacidad para confiar en alguien y su única debilidad, la soledad que lo carcomía por dentro. Perfecto, susurró mientras leía el reporte. Zhang Hao había creado a Chen Wei no solo para manipularla a ella, sino también para llenar el vacío emocional en su propia vida. El poderoso magnate, temido por todos, secretamente anhelaba conexión genuina. Y Mei Lin iba a dársela, antes de arrancársela de la forma más cruel posible. Esa noche, cuando Chen Wei la llamó para su videollamada habitual, Mei Lin ya tenía todo planeado. Se había arreglado cuidadosamente, eligiendo la ropa que sabía que él amaba, creando la atmósfera perfecta de vulnerabilidad e intimidad. Mi amor, le dijo con voz suave, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro. Zhang Hao, oculto tras la identidad de Chen Wei, sintió cómo su corazón se aceleraba. Durante 3 años había vivido para estos momentos. Sí, había comenzado como una estrategia de negocios, pero en algún punto había caído en su propia trampa.
Genuinamente había llegado a amar a Mei Lin, y eso lo aterrorizaba más que cualquier competidor empresarial. ¿En qué has pensado?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Mei Lin sonrió, pero fue la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. He pensado que ya es hora de que nos conozcamos en persona. Zhang Hao sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Durante 3 años había temido y anhelado ese momento en igual medida. Detrás de la pantalla, su rostro palideció mientras procesaba las palabras de Mei Lin. ¿Cómo podía revelar su identidad sin destruir todo? ¿Cómo podía mantener su doble vida cuando ella pedía lo único que él no podía darle? Yo también he pensado en eso, tartamudeó Chen Wei, la máscara comenzando a resquebrajarse. Pero mi trabajo es muy complicado ahora. Tal vez en unos meses... Mei Lin inclinó ligeramente la cabeza estudiando cada microexpresión en la pantalla. Durante años había perfeccionado el arte de leer personas en las negociaciones y ahora esas habilidades le servían para descifrar al hombre que había jugado con su corazón. Podía ver el pánico bajo la superficie, la forma en que sus ojos se desviaban, cómo sus manos temblaban imperceptiblemente. Chen Wei. Su voz adoptó un tono herido. Llevamos 3 años juntos. ¿Acaso no soy lo suficientemente importante para ti? Cada día enfrento batallas terribles en mi empresa y lo único que me mantiene cuerda es la esperanza de estar contigo algún día. Las palabras golpearon a Zhang Hao como puñales. El genuino dolor en la voz de Mei Lin despertó algo en él que había intentado suprimir durante años. La culpa. Había comenzado esto como un juego empresarial, pero en algún punto había caído enamorado de la mujer que estaba destruyendo. La ironía era brutal. El hombre más poderoso de Asia había encontrado el amor con su propia víctima. No es eso, mi amor, respondió luchando por mantener el control. Es solo que mi apariencia no es lo que esperas. No soy el hombre exitoso que crees que soy. Mei Lin sintió una punzada de triunfo. Lo tenía exactamente donde lo quería. Vulnerable, culpable, desesperado por mantener la conexión. No me importa cómo te veas, mintió perfectamente. Me enamoré de tu alma, no de tu cara. Me enamoré del hombre que me consolaba cuando Zhang Hao me hacía pedazos en las juntas directivas. Zhang Hao cerró los ojos, sintiendo el peso completo de su traición. Cada lágrima que había visto derramar a Mei Lin, cada noche que la había consolado mientras ella lloraba por los ataques empresariales que él mismo orquestaba. Todo había sido una mentira elaborada que ahora lo asfixiaba. Mei Lin, susurró. Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que podrían cambiar lo que sientes. ¿Cómo qué?, preguntó ella fingiendo inocencia mientras su corazón se llenaba de una satisfacción oscura. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Eres un criminal? Hizo una pausa calculada. ¿O acaso eres Zhang Hao? El silencio que siguió fue ensordecedor. Zhang Hao sintió como si el aire fuera aspirado de sus pulmones. ¿Lo sabía? ¿Era posible que hubiera descubierto su identidad? Pero entonces vio que Mei Lin se reía suavemente. Es una broma, mi amor. Solo quería ver tu reacción. Su sonrisa era perfecta, cálida y tranquilizadora. Aunque sería irónico, ¿no crees?, que el hombre que me ama sea el mismo que me tortura durante el día. Zhang Hao forzó una sonrisa, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Algo en el tono de Mei Lin, en la forma en que había hecho esa broma específica, despertó sus instintos de supervivencia. Durante años había navegado las aguas traicioneras del mundo empresarial y había desarrollado un sexto sentido para detectar peligro. Ahora ese mismo instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Sí, respondió cuidadosamente, sería muy irónico.
Mei Lin se inclinó hacia la cámara, sus ojos brillando con una intensidad que él no había visto antes. Chen Wei, ¿me juras que nunca me mentirías? ¿Que nunca me harías daño intencionalmente? La pregunta era una trampa perfecta y ambos lo sabían. Si decía que sí, estaría mintiendo en ese mismo momento. Si decía que no, tendría que explicar por qué. Zhang Hao se encontró paralizado, atrapado entre su identidad falsa y la verdad devastadora. Yo... comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Mei Lin sonrió, y esta vez no hubo calidez en su expresión. Fue la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Está bien, mi amor. No necesitas responder ahora, pero pronto tendremos que hablar cara a cara. Pronto tendremos que enfrentar la verdad. Después de colgar, Zhang Hao se quedó sentado en su oficina privada, rodeado por el lujo que había construido con años de despiadadas maniobras empresariales. Pero por primera vez en su vida se sintió completamente vulnerable. Tenía la terrible sensación de que el juego había cambiado y él ya no era el maestro de las cartas. En su propia oficina, Mei Lin apagó su teléfono y se recostó en su silla. La primera fase de su plan había sido un éxito total. Había plantado las semillas de paranoia y culpa en la mente de Zhang Hao. Ahora solo tenía que esperar a que germinaran y lo consumieran desde adentro. La guerra había comenzado oficialmente y esta vez ella tenía la ventaja. Una semana después de aquella videollamada perturbadora, Zhang Hao se encontraba en su penthouse, paseando como un león enjaulado. Sus instintos empresariales, afinados por años de batallas corporativas, le gritaban que algo había cambiado fundamentalmente en su relación con Mei Lin. Pero su corazón, traicioneramente enamorado, se negaba a aceptar la realidad que su mente ya había comenzado a procesar. Durante los últimos días, Mei Lin había sido diferente en sus conversaciones como Chen Wei. Más cariñosa, más vulnerable, pero también más directa en sus preguntas sobre su identidad. Era como si estuviera jugando un juego cuyas reglas solo ella conocía y eso lo aterrorizaba. Su teléfono sonó. Era ella. Mi amor, la voz de Mei Lin sonaba extrañamente alegre. Tengo noticias maravillosas. ¿Recuerdas que te dije que quería conocerte en persona? Zhang Hao sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sí, lo recuerdo. Bueno, he decidido organizar una gran gala benéfica para mi empresa. Será el evento del año en Shanghái. Habrá cientos de empresarios importantes, incluyendo a Zhang Hao. Hizo una pausa calculada. Pensé que sería el lugar perfecto para nuestro primer encuentro. Nadie nos prestará atención en medio de toda esa multitud. El trap era elegante en su simplicidad. Zhang Hao comprendió inmediatamente la imposibilidad de su situación. Como uno de los magnates más poderosos de Asia, su asistencia a la gala de Mei Lin era inevitable. Todos esperarían verlo allí, pero como Chen Wei había prometido encontrarse con ella en el mismo evento, estar en dos lugares al mismo tiempo era físicamente imposible, incluso para él. Yo no estoy seguro de poder asistir, tartamudeó. Las galas no son realmente lo mío. Mei Lin se rió, un sonido cristalino que ocultaba veneno puro. ¿Sabes qué es lo más divertido? Zhang Hao también tratará de excusarse. Los hombres poderosos siempre tienen miedo de los eventos sociales donde no pueden controlar todo. Las palabras golpearon a Zhang Hao con la fuerza de una revelación. Ella sabía, de alguna manera, inexplicablemente, Mei Lin había descubierto su identidad y ahora lo estaba cazando como un depredador experto. El juego había terminado, pero él aún no había aceptado la derrota. Mei Lin, su voz adoptó un tono más serio. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Cómo qué, mi amor? Su inocencia era perfecta, practicada.
Solo estoy emocionada de finalmente conocer al hombre que ha sido mi refugio durante estos años difíciles. Sang Hao cerró los ojos, sintiendo el peso completo de su propia trampa. Durante 3 años había vivido 2 vidas separadas, creyendo que podía mantener ambas indefinidamente. Había subestimado a Mei Lin, pensando que su dolor la haría ciega a las contradicciones obvias. Pero ella era CEO por una razón. Era brillante, calculadora y ahora estaba usando sus propias armas contra él. La gala es en 3 días, continuó Mei Lin. He reservado el salón principal del Hotel Mandarín Oriental. Será mágico, Chen Wei. Podremos bailar bajo las estrellas mientras Sang Hao y los otros tiburones empresariales se devoran entre sí. La ironía era tan perfecta que resultaba cruel. Sang Hao se dio cuenta de que Mei Lin había orquestado no solo su exposición, sino su humillación pública. En 3 días tendría que elegir entre mantener su identidad empresarial o revelar su engaño romántico. Cualquier opción significaba la destrucción de una parte fundamental de su vida. ¿Y si no voy?, preguntó, explorando sus opciones desesperadamente. Por primera vez en la conversación, Mei Lin dejó caer su máscara por completo. Su voz se volvió fría como el acero. Entonces, sabré exactamente quién eres en realidad, ¿no crees? El silencio que siguió fue cargado de significados no expresados. Ambos sabían que el juego había llegado a su fin, pero ninguno estaba dispuesto a ser el primero en admitirlo explícitamente. Mei Lin, comenzó Sang Hao, pero ella lo interrumpió. 3 días, Chen Wei, o quien sea que realmente eres. Su voz se suavizó, adoptando un tono casi melancólico. Sabes, parte de mí espera que tengas el valor de aparecer. Parte de mí aún quiere creer que el amor que compartimos tenía algo de real. Sang Hao sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón, porque lo más terrible de todo era que ella tenía razón. En algún punto durante esos 3 años de mentiras elaboradas, había caído genuinamente enamorado de ella. El sentimiento era real, incluso si todo lo demás había sido una fabricación. Después de colgar, Sang Hao se dirigió al ventanal de su penthouse y contempló la ciudad que había conquistado. Por primera vez en años, se sintió completamente perdido. Había construido un imperio basado en el control absoluto, pero ahora se enfrentaba a una situación donde todas sus opciones llevaban a la destrucción. En 3 días, Mei Lin habría orquestado su caída. Y lo más devastador de todo era que él había proporcionado todas las herramientas para su propia destrucción. La gala benéfica en el Hotel Mandarín Oriental era exactamente lo que Mei Lin había prometido, el evento del año. El salón principal brillaba con la elegancia de cientos de invitados vestidos de gala, cristales de araña que proyectaban luces doradas, y el murmullo sofisticado de la élite empresarial de Shanghái. Pero bajo la superficie de celebración, una tensión eléctrica recorría el ambiente, como si todos pudieran sentir que algo monumental estaba a punto de suceder. Mei Lin se movía entre los invitados como una diosa vengadora vestida de seda negra. Su vestido era una obra maestra de elegancia y poder, diseñado para capturar miradas y comandar respeto. Pero sus ojos, brillantes como diamantes cortados, buscaban constantemente una figura específica en la multitud. Sang Hao había llegado exactamente a las 8, tal como su protocolo empresarial dictaba. Vestido con un smoking impecable, proyectaba su usual aura de poder controlado, pero quienes lo conocían bien podían notar la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos escaneaban la habitación con nerviosismo inusual.
Por primera vez en su vida adulta, Zhang Hao no sabía qué esperar. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón, el tiempo pareció detenerse. Fue un momento de reconocimiento mutuo, no solo visual, sino espiritual. Durante 3 años, se habían conocido íntimamente a través de pantallas y mentiras, y ahora estaban cara a cara, sin máscaras que los protegieran. Mei Lin sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos, y comenzó a caminar hacia él. Los invitados se apartaban a su paso, inconscientemente sintiendo la intensidad de su propósito. Zhang Hao se mantuvo inmóvil, como un hombre esperando su sentencia de muerte. «Señor Zhang», dijo cuando llegó junto a él, su voz perfectamente modulada para sonar profesional. «Qué honor tenerlo en mi gala». «Señorita Mei Lin», respondió, inclinando ligeramente la cabeza. «El honor es mío. Su empresa ha logrado cosas impresionantes». Los invitados cercanos escuchaban la conversación con interés, esperando chispas entre los 2 titanes empresariales. Pero nadie podía imaginar la verdadera naturaleza del drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Dígame», continuó Mei Lin, su sonrisa volviéndose más peligrosa. «¿Cree usted en el destino, señor Zhang? En la idea de que las personas están destinadas a encontrarse?» Zhang Hao sintió como su garganta se secaba. «Creo que las coincidencias pueden ser instructivas». «¡Qué interesante!» Mei Lin aplaudió suavemente, «porque yo tengo una teoría fascinante sobre las coincidencias». Se acercó un paso más, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. «A veces, las personas que creemos conocer íntimamente resultan ser completos extraños. Y a veces, los extraños que odiamos resultan ser las personas más cercanas a nuestro corazón». El mensaje era claro como cristal. Zhang Hao sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Ella definitivamente sabía todo. «Señorita Mei Lin», su voz era apenas un susurro, «necesitamos hablar en privado». «¿Hablar?» Mei Lin inclinó la cabeza con fingida confusión. «Pero si apenas nos conocemos, señor Zhang, aunque…» Hizo una pausa teatral. «Curiosamente siento como si lo conociera desde hace años, como si hubiera compartido mis secretos más íntimos con usted. ¿No es extraño?» Zhang Hao comprendió que no habría escape fácil. Mei Lin había orquestado esta confrontación pública con la precisión de un maestro estratega militar. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para maximizar su humillación mientras mantenía las apariencias sociales. «Tal vez», dijo finalmente, «deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Tengo la sensación de que tenemos mucho de qué hablar». Mei Lin sonrió con triunfo genuino. «Excelente idea. Conozco el lugar perfecto». Se volvió hacia los invitados cercanos. «Disculpen, el señor Zhang y yo necesitamos discutir algunos asuntos empresariales urgentes». Mientras se dirigían hacia un balcón privado que daba a los jardines del hotel, Zhang Hao sintió cada paso como una marcha hacia su ejecución. Durante 3 años había sido el cazador, y ahora, en una reversión cruel del destino, se había convertido en la presa. El balcón estaba iluminado por faroles suaves y ofrecía una vista espectacular de Shanghái nocturno. Bajo cualquier otra circunstancia, habría sido romántico. Pero esta noche se sentía como un tribunal donde se pronunciaría una sentencia que cambiaría todo para siempre. «Entonces», dijo Mei Lin, apoyándose contra la barandilla con elegancia estudiada, «¿dónde está Chen Wei esta noche?». Y con esas palabras simples, Zhang Hao supo que su mundo, tal como lo conocía, había llegado a su fin. El silencio en el balcón se extendió como una eternidad. Zhang Hao contempló las luces de la ciudad que había conquistado, sabiendo que en los próximos minutos podría perder todo por lo que había luchado. Mei Lin esperaba, inmóvil como una estatua de mármol,
pero sus ojos ardían con una intensidad que prometía tanto dolor como liberación. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente Shang Hao, su voz apenas audible por encima del murmullo distante de la gala. Mei Lin se rió, un sonido que contenía años de dolor condensado. ¿En serio quieres saberlo? ¿O prefieres seguir fingiendo que esto es solo una terrible coincidencia? Shang Hao se volvió para enfrentarla y por primera vez en años permitió que su máscara de control absoluto se desplomara. Dime cómo. Fue tu forma de respirar, dijo Mei Lin, su voz adoptando un tono casi clínico. Durante nuestras videollamadas, cuando te emocionabas hablando de tecnología empresarial, tenías un patrón respiratorio muy específico, la misma respiración que escuché cuando presentaste tu propuesta de compra hostil. Hizo una pausa, saboreando su momento de triunfo intelectual. Pero eso fue solo el comienzo. Después empecé a notar otras cosas. Shang Hao cerró los ojos, recordando todas las noches que había hablado apasionadamente con ella sobre estrategias empresariales, creyendo que estaba hablando con Chen Wei sobre temas teóricos. Tus conocimientos sobre mi empresa eran demasiado específicos para ser casuales, continuó Mei Lin. Sabías detalles sobre mis contratos que solo alguien con acceso a información privilegiada podría conocer. Y luego estaba tu forma de consolarme. Su voz se quebró ligeramente. Sabías exactamente qué decir porque sabías exactamente qué daño me habías causado durante el día. Mei Lin. Shang Hao extendió una mano hacia ella, pero se detuvo al ver cómo ella se apartaba instintivamente. ¡No! La furia que había estado conteniendo finalmente explotó. No tienes derecho a tocarme, no después de lo que hiciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Durante 3 años me hiciste creer que tenía a alguien en mi esquina, alguien que me amaba, que me apoyaba, que me entendía. Mientras tanto, eras tú quien me atacaba durante el día, quien trataba de destruir todo por lo que había trabajado. Shang Hao sintió cada palabra como un latigazo. Al principio era solo estrategia empresarial, admitió su voz ronca. Quería conocer a mi competidora, entender sus debilidades. Al principio, Mei Lin se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero nuevas las reemplazaron inmediatamente. ¿Qué cambió, Shang Hao? ¿En qué momento decidiste que no era suficiente destruir mi empresa? ¿Cuándo decidiste que también tenías que destruir mi corazón? Me enamoré de ti. Las palabras salieron de Shang Hao como una explosión. Años de emociones reprimidas finalmente liberándose. Dios me ayude, me enamoré de ti, y no sabía cómo detener lo que había comenzado. Mei Lin se quedó quieta, procesando su confesión. Parte de ella había esperado esas palabras durante semanas, pero escucharlas en voz alta no trajo el alivio que había anticipado. En su lugar, sintió una mezcla tóxica de validación y furia renovada. ¿Te enamoraste de mí? Su voz era peligrosamente suave. Del mismo modo que yo me enamoré de Chen Wei, basado en mentiras, manipulación y traición. No era todo mentira. Shang Hao dio un paso hacia ella desesperado. Los sentimientos eran reales. Cuando te consolaba por las noches, cuando te decía que te amaba, eso era verdad. ¿Verdad? Mei Lin se rió histéricamente. ¿Cuál parte era verdad, Shang Hao? Cuando me decías que Shang Hao era un monstruo que no merecía compasión. Cuando me prometías que algún día nos casaríamos y tendríamos hijos juntos. O cuando destruías mis contratos durante el día usando la información que yo, como una idiota enamorada, te confiaba por las noches. Cada acusación golpeaba a Shang Hao con la fuerza de una bala. Él había vivido con esa culpa durante meses, pero escucharla verbalizada por la mujer que amaba era infinitamente peor que cualquier autoflagelación mental.
Puedo compensarte, dijo desesperadamente. Mi fortuna, mis empresas, todo lo que quieras. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Mei Lin lo miró como si fuera un extraño. ¿Arreglar esto? Sang Hao, destruiste mi capacidad para confiar en alguien. Me hiciste dudar de mis instintos, de mi juicio, de mi propia realidad. ¿Cómo se arregla eso con dinero? Sang Hao se desplomó contra la barandilla, finalmente comprendiendo la magnitud del daño que había causado. Durante años había sido un maestro en leer debilidades y explotarlas, pero nunca había considerado las consecuencias emocionales de sus acciones. Ver a Mei Lin, la mujer más fuerte que conocía, quebrada por su traición, lo llenó de una culpa que era físicamente dolorosa. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Venganza? ¿Quieres que destruya mi propia empresa? ¿Quieres verme sufrir como tú has sufrido?». Mei Lin lo estudió durante un largo momento, sus ojos brillando con una intensidad que él no pudo descifrar. «Lo que quiero», dijo finalmente, «es que sientas exactamente lo que yo sentí cuando descubrí la verdad. Quiero que experimentes la traición, la humillación y la pérdida total de todo en lo que creías». «¿Cómo?», Sang Hao preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Mei Lin sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que él había visto en su vida. «Mañana por la mañana, los medios de comunicación recibirán un paquete muy interesante. Transcripciones completas de nuestras conversaciones como Chen Wei, evidencia de cómo usaste esa información para atacar mi empresa y grabaciones de audio donde admites tu engaño». Sang Hao sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Mei Lin, eso destruiría no solo mi reputación, sino mi empresa. Miles de empleados perderían sus trabajos. ¿Y eso te importó cuando trataste de destruir la mía?». Su voz era fría como el hielo. «Durante 3 años jugaste conmigo como si fuera un juguete. Ahora es mi turno de jugar. Por favor». Sang Hao se humilló por completa primera vez en su vida adulta. «Haz conmigo lo que quieras, pero no involucres a gente inocente». Mei Lin lo contempló durante un momento que se sintió eterno. «Hay una forma de evitarlo», dijo finalmente. «¿Cuál?». «Renuncia a todo. Tu empresa, tu fortuna, tu posición. Dáselo todo a tus empleados y desaparece de mi vida para siempre». Hizo una pausa. «O quédate y lucha, sabiendo que voy a usar cada táctica sucia que tú me enseñaste para destruirte completamente». La elección era imposible, pero Sang Hao comprendió que era exactamente lo que él había merecido. Durante años había forzado a otros a tomar decisiones imposibles, y ahora estaba del otro lado de esa ecuación. «¿Y si elijo quedarme y luchar?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Mei Lin se acercó hasta que estuvieron casi tocándose, su voz un susurro venenoso. «Entonces descubrirás que la estudiante superó al maestro». 3 semanas después de la gala, el mundo empresarial de Shanghái estaba conmocionado. La guerra entre Mei Lin y Sang Hao había escalado hasta convertirse en una batalla épica que dominaba los titulares financieros internacionales. Pero lo que nadie sabía era que esta no era solo una guerra de negocios, era una batalla personal librada con las armas más letales: secretos, mentiras y corazones rotos. Sang Hao había elegido luchar. Contra todas las expectativas racionales, había decidido arriesgar todo antes que someterse a las demandas de Mei Lin. Pero la mujer que una vez amó como Chen Wei había resultado ser un adversario más formidable de lo que jamás imaginó. En su oficina, que ahora parecía más una sala de guerra que un centro de negocios, Sang Hao revisaba los daños del último ataque de Mei Lin. Ella había filtrado selectivamente información a los medios, creando una narrativa donde él era el villano manipulador
y ella la víctima heroica. Su rating público había caído en picada. Varios inversionistas importantes habían retirado su apoyo y 3 de sus subsidiarias más importantes enfrentaban investigaciones gubernamentales súbitamente intensificadas. Señor Zhang, su asistente principal, Wang Lei, entró con expresión sombría. Las acciones han caído otro 12% esta mañana y hay rumores de que Mei Lin está preparando una oferta de compra hostil. Zhang Hao se rió amargamente. Era exactamente la misma táctica que él había usado contra ella hacía un mes. Mei Lin no solo había aprendido sus métodos, los estaba perfeccionando. ¿Algo más?, preguntó, aunque temía la respuesta. Sí, señor, recibió esto. Wang Lei le entregó un sobre sin remitente. Zhang Hao lo abrió con manos que no temblaron, a pesar de que cada fibra de su ser sabía que contenía otra daga emocional. Dentro había una sola fotografía. Él y Mei Lin en el balcón durante la gala, en el momento exacto cuando él había confesado que se había enamorado de ella. Pero lo que hizo que su sangre se helara era la nota adjunta, escrita en la caligrafía elegante de Mei Lin. Cada palabra de nuestra conversación fue grabada, incluyendo tu confesión de amor. ¿Te gustaría que el mundo escuchara cómo el gran Zhang Hao suplica perdón? ML. Zhang Hao cerró los ojos, finalmente comprendiendo que Mei Lin no solo había orquestado su confrontación en la gala, había documentado cada segundo para uso futuro. Era una estratega magistral y él había caído completamente en su trampa. Su teléfono personal vibró, un mensaje de un número que no reconocía, pero que sabía que era de ella. Última oportunidad. Hotel Westin, suite presidencial, 8 p.m. Ven solo, o mañana todo el mundo conocerá la verdadera historia de Chen Wei. Zhang Hao miró por la ventana hacia la ciudad que una vez había dominado. Todo su imperio se desmoronaba, y la única persona que podía salvarlo era la misma que orquestaba su destrucción. La ironía era perfecta y devastadora. A las 8 p.m. exactas, Zhang Hao tocó la puerta de la suite presidencial. Cuando se abrió, encontró a Mei Lin vestida con una elegancia casual que de alguna manera la hacía parecer más poderosa que cualquier traje de negocios. La suite estaba decorada como para una cena romántica, con velas, vino y una vista espectacular de la ciudad. ¡Qué puntual!, dijo Mei Lin, invitándolo a entrar. Siempre admiré eso de ti. ¿Cuál es tu juego final, Mei Lin? Zhang Hao fue directamente al punto. Has ganado. Mi empresa está tambaleándose. Mi reputación está destruida. ¿Qué más quieres? Mei Lin sirvió 2 copas de vino tinto, ofreciéndole una. Quiero respuestas. Respuestas reales, no las medias verdades que me diste en la gala. Zhang Hao aceptó la copa pero no bebió. ¿Qué quieres saber? Todo. Mei Lin se sentó en el sofá, su postura relajada, pero sus ojos intensamente enfocados. Quiero saber cuándo comenzó realmente Chen Wei. Quiero saber en qué momento decidiste que destruir mi empresa no era suficiente y que también tenías que seducirme. Y quiero saber... Su voz se suavizó ligeramente. Quiero saber si alguna vez, aunque fuera por un momento, tus sentimientos fueron genuinos. Zhang Hao se sentó frente a ella, manteniendo distancia. Durante 3 años había evitado esta conversación, incluso consigo mismo. Ahora, con todo perdido, finalmente tenía la libertad terrible de la total honestidad. Chen Wei nació hace 4 años, comenzó, su voz monótona. Cuando primero escuché hablar de tu empresa, eras joven, brillante, ambiciosa, una amenaza potencial que podría crecer hasta desafiarme. ¿Entonces fue todo calculado desde el principio? Sí, admitió Zhang Hao. Al principio, creé el perfil, estudié qué tipo de hombre te atraería,
Construí una personalidad que complementara la tuya. Era solo inteligencia empresarial. Mei Lin asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Cuándo cambió? Sang Hao cerró los ojos, recordando. La primera vez que lloraste frente a mí fue después de que había atacado uno de tus contratos más importantes. Llegaste a casa devastada y Chen Wei era la única persona a quien podías recurrir. Abrió los ojos y la miró directamente. Ver tu dolor, causado por mis propias acciones, y luego consolarte por ese mismo dolor. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Pero continuaste. Sí, porque para entonces ya estaba enamorado de ti y era demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Su voz se quebró ligeramente. Cada noche que pasaba contigo como Chen Wei me enamoraba más profundamente, y cada día que te atacaba como Sang Hao me odiaba más a mí mismo. Mei Lin bebió lentamente su vino, procesando sus palabras. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, preguntó finalmente. ¿Qué? Que yo también me enamoré, no solo de Chen Wei, sino de glimpses del verdadero Sang Hao que vi ocasionalmente durante nuestras conversaciones. Se rió amargamente. Resulta que me enamoré de ti 2 veces, sin saberlo. El silencio que siguió fue cargado de significado. Ambos habían confesado verdades que habían evitado incluso en sus pensamientos más privados. ¿Y ahora qué?, preguntó Sang Hao finalmente. Mei Lin se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora tienes una elección que hacer. Puedes continuar luchando contra mí, sabiendo que voy a ganar eventualmente. O puedes hacer algo que el Sang Hao que conocí jamás habría considerado. ¿Qué? Se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. Puedes decir la verdad, completamente, públicamente, admitir lo que hiciste, aceptar las consecuencias y comenzar a construir algo real por primera vez en tu vida. La propuesta era radical, terrifying y completamente contraria a todo lo que Sang Hao había hecho en su carrera. Era esencialmente suicidio profesional voluntario. ¿Y si lo hago?, preguntó. ¿Qué garantía tengo de que no usarás esa confesión para destruirme completamente? Mei Lin sonrió, y por primera vez en semanas había calidez genuina en su expresión. No tienes ninguna garantía. Tendrás que confiar en mí. La ironía final. El hombre que había construido su imperio sobre la desconfianza y la manipulación tendría que arriesgar todo en un acto de fe ciega hacia la mujer que había traicionado más profundamente. Sang Hao se levantó y caminó hacia ella. Si hago esto, si confío en ti completamente, ¿hay alguna posibilidad de que podamos encontrar una forma de estar juntos? Una forma real, sin mentiras ni juegos. Mei Lin lo miró a los ojos durante un largo momento. Pregúntame eso de nuevo, después de que hayas demostrado que el hombre que se enamoró de mí es más fuerte que el hombre que me traicionó. Era todo lo que Sang Hao necesitaba escuchar. Por primera vez en su vida, iba a apostar todo en el amor en lugar de en la estrategia. El resultado sería devastador o redentor, pero finalmente sería real. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 a.m. del lunes siguiente. Sang Hao se había despertado antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de paz que no había experimentado en años. Por primera vez en su vida adulta, estaba a punto de hacer algo sin calcular todas las consecuencias posibles. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El salón de conferencias del Hotel Grand Hyatt estaba lleno hasta reventar. Reporteros financieros de todo Asia habían volado a Shanghái para cubrir lo que los medios especulaban sería el anuncio de la adquisición final de la empresa de Mei Lin por parte de Sang Hao. Nadie esperaba lo que realmente estaba a punto de suceder. Mei Lin estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje azul marino que la hacía parecer tanto poderosa
como vulnerable. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Sang Hao mientras él se acercaba al pódium, y en ellos él pudo ver una mezcla de esperanza, miedo y algo que se parecía mucho al amor. «Damas y caballeros», comenzó Sang Hao, su voz clara y firme. «Los he convocado hoy para hacer una confesión que cambiará no solo mi vida, sino posiblemente su percepción de cómo se conducen los negocios en el más alto nivel». El murmullo de la audiencia se detuvo abruptamente. Esta no era la introducción que esperaban de una adquisición empresarial. «Durante los últimos 4 años», continuó, «he estado viviendo una mentira elaborada que ha causado daño inconmensurable a una persona que llegué a amar más que a mi propia vida». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Y hoy voy a contarles toda la verdad». Durante los siguientes 40 minutos, Sang Hao desmanteló meticulosamente su propia reputación. Confesó la creación de Chen Wei, detalló cómo había usado la información íntima obtenida de Mei Lin para atacar su empresa y admitió que cada movimiento empresarial contra ella había sido informado por sus conversaciones románticas privadas. Los reporteros estaban en shock absoluto. Algunos tenían sus teléfonos grabando cada palabra. Otros simplemente se habían quedado boquiabiertos por la magnitud de la confesión. Nunca antes un CEO de su calibre había admitido públicamente una manipulación tan elaborada y personal. «Mei Lin Chen», dijo Sang Hao mirándola directamente, «te pido perdón no solo por mi traición, sino por los años de dolor que mi cobardía te causó. No espero tu perdón, pero espero que esta confesión te dé algo de justicia». Mei Lin sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero se mantuvo inmóvil, dignificada. «Como consecuencia de mis acciones», continuó Sang Hao, «anuncio mi renuncia inmediata como CEO de Sang Industries. El 60% de mis acciones serán transferidas a un fondo fiduciario para los empleados de la empresa. El 30% será donado a organizaciones de caridad que apoyan a víctimas de abuso emocional y el 10% restante». Hizo una pausa, mirando directamente a Mei Lin. «Será ofrecido como compensación a la persona que más daño he causado, aunque sé que ninguna cantidad de dinero puede reparar lo que destruí». El salón estalló en caos. Reporteros gritaban preguntas, cámaras destellaban, y el sonido del mayor escándalo empresarial del siglo resonaba en el aire. Pero Sang Hao solo tenía ojos para Mei Lin, quien se había levantado de su asiento y caminaba lentamente hacia el pódium. Cuando llegó a su lado, tomó el micrófono con manos firmes. «Sang Hao», dijo, su voz clara sobre el tumulto, «acabas de destruir tu vida por mí. ¿Por qué?» «Porque», respondió él inclinándose hacia el micrófono, «el amor real requiere sacrificio real, y porque tú merecías la verdad, sin importar el costo». Mei Lin lo miró durante un momento que se sintió eterno. Luego, para el shock absoluto de todos los presentes, se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. «Ese», susurró contra sus labios, «fue el primer beso honesto que hemos compartido». El caos en el salón se intensificó, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban perdidos en un momento de conexión genuina que había costado años de dolor y mentiras para alcanzar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sang Hao. «Ahora», dijo Mei Lin, sonriendo por primera vez en semanas, «aprendemos a conocernos realmente, sin máscaras, sin mentiras, sin juegos. ¿Y mi confesión? ¿Mi empresa destruida? ¿Mi reputación arruinada?». Mei Lin se rió suavemente. «Sang Hao, acabas de mostrar más valor e integridad en 40 minutos que la mayoría de las personas muestran en toda su vida. Si crees que eso te hace menos atractivo, claramente no me conoces tan bien como pensabas». Sang Hao sintió algo que no había experimentado desde la infancia: esperanza pura y sin complicaciones.
¿Significa eso que hay una oportunidad para nosotros? Significa, dijo Mei Lin, que por primera vez en 4 años tenemos la oportunidad de descubrirlo. Mientras los reporteros seguían gritando preguntas y las cámaras continuaban destellando, Zhang Hao y Mei Lin caminaron juntos fuera del salón, dejando atrás el mundo de mentiras elaboradas y manipulaciones corporativas que había definido su relación. Por primera vez en sus vidas iban a intentar algo completamente revolucionario, una relación basada en la verdad absoluta. El pequeño café en las afueras de Shanghái era un mundo alejado de los rascacielos y salas de juntas que habían dominado sus vidas anteriores. Zhang Hao, ahora simplemente conocido como Hao, trabajaba como consultor para pequeñas empresas, usando su experiencia para ayudar a emprendedores que recordaban a una Mei Lin más joven. Su transformación pública había sido completa, de magnate despiadado a mentor dedicado. Mei Lin había expandido su empresa usando las oportunidades creadas por el vacío dejado por la caída de Zhang Industries, pero lo había hecho con una integridad férrea que se había convertido en su marca registrada. Era ahora no solo una de las CEOs más exitosas de Asia, sino también una de las más respetadas. Se encontraban en ese café cada viernes por la tarde, una tradición que habían comenzado 3 meses atrás. No era una cita romántica, aún no habían llegado a ese punto, pero era algo más valioso, una amistad genuina construida sobre honestidad total. ¿Cómo va tu nuevo cliente?, preguntó Mei Lin, sorbiendo su té jasmine. Bien, respondió Hao, sonriendo. Es una mujer de 26 años que quiere revolucionar la industria de la moda sostenible. Me recuerda a alguien que conozco. Mei Lin se sonrojó ligeramente. ¿En serio? Sí, tiene esa misma determinación feroz, esa misma incapacidad para aceptar no como respuesta. Hizo una pausa. Y la misma tendencia a trabajar 18 horas al día y olvidarse de comer. «¡Hey!», protestó Mei Lin. «He mejorado con eso». «Es cierto», admitió Hao. «Ahora comes almuerzo, a veces». Se rieron juntos, y por un momento era fácil olvidar la historia complicada que los había traído hasta este punto. «Hao», dijo Mei Lin de repente, su tono volviéndose más serio. ¿Alguna vez te arrepientes de la confesión, de perder tu empresa, de todo? Hao consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Sabes qué es lo extraño? Por primera vez en mi vida adulta, duermo 8 horas completas cada noche. No tengo úlceras por estrés. No paso mis días tramando cómo destruir a mis competidores. Se inclinó hacia adelante. He perdido mi imperio, pero he ganado mi alma. Así que no me arrepiento. Mei Lin asintió entendiendo. ¿Y nosotros? ¿Te arrepientes de cómo resultaron las cosas entre nosotros? ¿Te refieres al hecho de que estamos tomando las cosas increíblemente lentas y probablemente somos la pareja no oficial más extraña en la historia de las relaciones humanas? Hao sonrió. No, creo que es perfecto. ¿Perfecto? Por primera vez en mi vida, estoy conociendo a alguien sin una agenda oculta, sin mentiras, sin manipulación, sin juegos. Es aterrador e increíble al mismo tiempo. Mei Lin extendió su mano sobre la mesa y después de un momento de hesitación, Hao tomó sus dedos. El contacto era simple, pero cargado de significado. ¿Crees que alguna vez podremos ser normales?, preguntó ella. ¿Normales? Hao se rió. Mei Lin, tú eres la CEO más poderosa de tu generación y yo soy el exmagnate que destruyó su propia empresa por amor. No vamos a ser normales jamás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hao apretó suavemente sus dedos. Vamos a ser reales y después de años de mentiras y máscaras, creo que eso es infinitamente más valioso que normal. Mientras el sol se ponía sobre Shanghái, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Zhang Hao y Mei Lin permanecieron sentados en su pequeño café,
tomados de las manos por primera vez en su relación real, finalmente libres para descubrir qué podía florecer entre dos personas que habían elegido la verdad sobre todo lo demás. Era, después de todo, el mejor final posible para una historia que había comenzado con la mentira más elaborada. Un amor que había sobrevivido a la traición y se había vuelto más fuerte por haber enfrentado la verdad completa. Y por primera vez en años, ambos estaban emocionados por descubrir qué vendría después.